Muy bien, vamos a iniciar entonces con el primer tema que vamos a abordar, que tendría que ver con el proceso penal en su fase ordinaria. Iniciamos con la etapa de inicial, la etapa de investigación. Vamos a empezar, estimados amigos, hablando de los principios del procedimiento penal. En este punto vamos a iniciar con el principio de publicidad, cuyo fundamento lo encontramos en los siguientes artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a recordar que dentro de este punto, el proceso penal se va a ventilar ante un juez llamado juez de control. Y bueno, aquí vamos a tener nosotros tanto a la encargada, encargado de sala, como también tenemos por otra parte a la fiscalía, al asesor jurídico de la víctima y por supuesto a la defensa, ¿no? Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? La cuestión de que por razón también de la seguridad de los que conforme, los que se encuentran dentro de la sala, también cuando sea un delito que de alguna manera tenga un impacto sobre la víctima o ofendido, cuando se ponga en riesgo a esta, cuando se revele algún secreto industrial, un secreto pues también que tiene que ver un secreto comercial, también puede ser el tema de que las audiencias se hagan privadas, ¿verdad? Y así también lo va a considerar el juez de control, pues cuando puede estar en riesgo la seguridad de las personas que se encuentran dentro de la sala. Bien, entonces, no, la regla general es de que las audiencias sean públicas. Muy bien. También, por supuesto, en las audiencias pudiesen ingresar los medios de comunicación, aunque es importante señalar que estos no van a poder hacer ninguna transmisión, tampoco podrán capturar fotografía, tampoco video, ni nada que ocurra dentro de la propia audiencia. Muy bien. Continuamos y vemos también otro de los principios que rigen nuestro sistema, que es el principio de contradicción. Lo encontramos fundamentado en estos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuarto, sexto, 261, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a la contradicción, bueno, hay que señalar que en realidad dentro del proceso penal, pues hay una contienda, ¿verdad? En este proceso penal hay una litis. En este proceso penal, pues a final de cuentas nos vamos a encontrar en un tema de teorías del caso que se van a contraponer. Por una parte, tenemos a la fiscalía que va a tratar de demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de un sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, ¿sale? Y por otra parte, tenemos la teoría del caso que presentará la defensa, controvirtiendo la teoría del caso de la fiscalía y demostrando que la persona que se representa no cometió el delito o si lo cometió bajo alguna de las excluyentes de responsabilidad penal. Bien, otro tema muy importante tiene que ver con los dos principios que vamos a señalar a continuación. Aquí hablamos del principio de continuidad y también, por supuesto, el de concentración. Artículo cuarto, séptimo, 482, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos el artículo cuarto, 8, 348 y 482, fracción quinta de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale?
Las audiencias van a ser continuas, ¿sale? Esto implica, pues, que de alguna manera van a llevar una secuencia y lo que normalmente va a ocurrir es de que la actuación procesal que se esté ventilando se va a agotar. La continuidad tiene una implicación de que no podemos quedar con fases procesales abiertas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Darle un inicio a la fase que estamos desahogando y, por supuesto, una respectiva conclusión, un respectivo final. Bien, pero sin embargo también es importante considerar el principio de concentración. Y el mejor ejemplo del principio de concentración lo tenemos en la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque en esta audiencia vamos a encontrar que, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente. Empezamos con un control de detención. Continuamos con una formulación de imputación. Seguimos con una solicitud de vinculación a proceso. Continuamos con un debate sobre medidas cautelares. Hablamos de un plazo de cierre de investigación y las últimas manifestaciones de las partes durante la audiencia, ¿vale? O sea, es un ejemplo muy claro de que todo se concentra dentro de este proceso y entonces realizamos varias actuaciones procesales durante el mismo, ¿sale? ¿Cómo se va desarrollando? Muy bien. Continuamos y vamos a ver otro principio fundamental de nuestro sistema, que es lo que conocemos como el principio de inmediación. ¿Vale? Artículo cuarto, noveno, 261, párrafo tercero, 342, 348, 468, fracción segunda, 482, párrafo tercero y 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En qué consiste este principio de inmediación? Bueno, vamos a tener que durante todas las fases del proceso penal, la presencia de juez de control. El juez, la jueza de control, siempre estará presente durante el desarrollo de las audiencias, ¿sale? No puede ser de alguna manera suplantada su figura. No puede realizarse actuaciones procesales si no estamos en presencia ante el órgano jurisdiccional, que es uno de los principios fundamentales que tenemos que mencionar sobre nuestro sistema. Es fundamental, es base, es crucial tener la presencia en todas las fases, desde la etapa de investigación hasta la fase intermedia de su señoría, que conocemos como juez de control, ¿sale? La denominación que hasta cierto punto, pues, es adecuada doctrinalmente señalar, es un juez de control de garantías constitucionales. Muy bien, avanzamos un poco más adelante y vamos a ver que tenemos también, por supuesto, la cuestión de este principio de igualdad ante la ley. Artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto tiene una implicación muy importante porque desde esta perspectiva, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Es muy claro en relación
con el tema de, pues de que este proceso penal que estamos haciendo nosotros referencia, se van a garantizar en las mismas condiciones, bajo los mismos supuestos, este principio de igualdad ante la ley. ¿Sale? No tiene mayor peso, ¿sale? Los argumentos que presenten la fiscalía, el asesor jurídico de la víctima o en su caso la defensa, todos se encuentran en un plano de igualdad ante la ley, ¿sale? La norma es la que va a regir la actividad procesal. Por supuesto que hay principios fundamentales en los cuales habrá ejercicio de ponderación. Por supuesto que hay un análisis de constitucionalidad y de convencionalidad, pero una base crucial es que las partes se encuentren en igualdad ante la ley, de conformidad como lo establece este artículo 10 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese sentido, vamos a complementar el principio de igualdad ante la ley con otro principio fundamental que es el principio de igualdad entre las partes. Artículo 11, 110, párrafo tercero, 342, 348, 300, 468, fracción segunda, 482, párrafo tercero, 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quien va a vigilar que esto se cumpla en este tema de igualdad entre las partes, por supuesto, va a ser su señoría, el juez de control. ¿Sale? Va a verificar que efectivamente se cumpla con este propósito, se cumpla con este principio para que en igualdad de armas participen dentro de este proceso penal. ¿Sí? Seguimos con esta exposición y también tenemos, mis estimados maestros, maestras, el tema de el principio de juicio previo y debido proceso. Artículo 12, 22, párrafo tercero, 129, 416, 468, fracción segunda, 480 y 481 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de ser una garantía constitucional. Si me vas a causar una afectación, ¿sale? Si me vas a causar una afectación a mi persona, a mi familia, a mis papeles, a mis posesiones, si me vas a causar una afectación a mi libertad, por supuesto que yo tengo el derecho a un juicio. Tengo el derecho a que este juicio se lleve con las formalidades esenciales del proceso. Y por supuesto que más allá de toda duda razonable, se demuestre mi responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Entonces es fundamental y es importante nosotros conocer que tenemos esa garantía constitucional. Si vas a causarme una afectación, si vas a privarme de mi libertad, dame la oportunidad que yo pueda demostrar mi inocencia ante un tribunal y que si voy a tener afectado en este derecho fundamental, sea más allá de toda duda razonable. Muy bien. También tenemos otro principio que es la presunción de inocencia.
Artículo 1350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Nadie es responsable de la comisión de un delito hasta que no se demuestre frente a un tribunal con medios de prueba contundentes y que esta responsabilidad penal se demuestre más allá de toda duda razonable. Por supuesto, estimados amigos, también tenemos el principio de prohibición de un doble enjuiciamiento, artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué implica esto? Si ya en una causa penal un órgano jurisdiccional ha emitido una resolución que establece en su momento ya concluido esta causa y se ha demostrado, por lo menos con la evidencia que en su momento se demostró ante este tribunal, pues que hay una responsabilidad, o más bien se sobreseyó o en su momento se absolvió de la comisión de un delito. Eso implica que esta causa ya no podrá volver a ser abierta porque ya el tribunal se ha pronunciado en relación a la causa penal que nos invoca. Por eso hay una prohibición constitucional de un doble enjuiciamiento. Continuamos y avanzamos también con otro tema fundamental. Ahora, estimados amigos, es importante saber los sujetos, ¿sale? Dentro del procedimiento penal. Tenemos a la víctima u ofendido. Tiene derechos y, por supuesto, también en este punto vamos a proteger de conformidad con perspectiva de género, que es una reforma del 2023. Tomemos en consideración este punto, ¿sale? La víctima dentro de la teoría del delito, vamos a mencionar quién es. Bien, la víctima es la que sufre el menoscabo, es la que fue afectada en su patrimonio, es la que resiente las causas del injusto penal. Y por supuesto que hay que garantizar sus derechos fundamentales dentro del proceso penal. ¿Sale? Aquí le va a corresponder a la fiscalía integrar una carpeta de investigación para que en un momento determinado el delito, el injusto penal que ha sufrido, pues sea restaurado. Ahí tenemos a la víctima. Pero por otro lado, también vamos a tener nosotros la representación por conducto del asesor jurídico de la víctima, que también es una parte fundamental del sistema, porque adicional de que la fiscalía sea la que representa la causa penal, ¿sale? Ante un juez de control, bueno, pero también es importante que tengamos una parte que sería el asesor jurídico de la víctima que verifique que sus derechos fundamentales son garantizados durante el proceso. Continuando, tenemos al sujeto activo del delito, ¿sale? Este sujeto activo que cometió el injusto penal, vamos a señalar lo siguiente. Depende la fase procesal. Muy bien, pero podemos mencionar lo siguiente. Aquí está. Por ejemplo, durante la etapa de investigación desformalizada, ok, vamos a mencionar que en este momento
Se trata de un indiciado. ¿Sale? Todavía no se le ha formulado imputación ante un juez de control. Entonces es un indiciado. Cuando ya lo presentamos en la fase de investigación formalizada ante un juez de control y en ese momento se le formula imputación por su participación en la comisión de un hecho que la ley establece como delito, bueno, entonces ahora sí va a ser el imputado, ¿sale? Bien, esto no implica que es responsable ya. Al final de cuentas, pudiese aquí solicitarse la vinculación a proceso y establecer una medida cautelar para que siga el proceso, dura hasta su conclusión. Tenemos, por ejemplo, en la etapa intermedia, cuando la fiscalía presenta su escrito de acusación, ahora vamos a llamarlo con el nombre de acusado. ¿Sale? Ya se presentó un escrito de acusación por parte de la fiscalía. Y en la fase de juicio oral, cuando se dicta una sentencia condenatoria, después se agotan los medios ordinarios de impugnación y se envía la causa penal ante un juez de ejecución de sanciones penales para su cumplimiento. Y bueno, ya agotamos recursos ordinarios y extraordinarios. Ahora vamos a llamar a esta persona que tiene una sentencia firme. Vamos a llamarle con el nombre de sentencia. Entonces, aquí es muy importante verificar la fase en la cual nosotros nos vamos a encontrar. Muy bien. ¿Y quién es el especialista jurídico que lo va a representar? ¿Quién es el especialista que se va a encargar de llevar su causa ante los tribunales? En este caso tenemos al defensor, ¿sale? Una defensa técnica, una defensa preparada, una defensa especializada en el sistema acusatorio adversarial. ¿Sale? Por supuesto, también tenemos a la parte que se encarga de la integración de la carpeta de investigación y en esa trilogía de investigación vamos a tener nosotros que en esta trilogía va a intervenir los siguientes. Ahí va, ¿eh? Bien. Vamos a tener a al asesor fáctico, al asesor normativo, ¿sale? Y al asesor probatorio. El fáctico es la policía de investigación, ¿sale? Policía de investigación. El normativo, por supuesto que es la fiscalía. Y el probatorio son los servicios periciales. Todos estos trabajan en unísono e integran lo que es la trilogía de investigación. La fiscalía va a presentar esta carpeta de investigación ante un juez de control con los elementos que hemos destacado con antelación. ¿Sale? Y bueno, en este punto tenemos también, además, que la Fiscalía, con motivo de la reforma del 2023, también tiene que investigar con perspectiva de género. Tenemos al investigador fáctico, la policía.
que ya hemos mencionado con antelación y tiene que actuar, además del respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a actuar también de conformidad con los protocolos de perspectiva de género. Tenemos al órgano jurisdiccional que va a resolver también tomando esta perspectiva de género. En este punto vamos a ver que el órgano jurisdiccional depende la fase del proceso, pero bueno, va a estar conformado de la siguiente manera. Ahí va. Muy bien. En la denominada etapa de investigación, ¿vale? Y en la etapa intermedia, vamos a tener, en este caso, ¿vale? Vamos a tener a juez de control, ¿vale? Ok. En la fase de juicio oral, vamos a tener, estimados amigos, ¿vale? A el tribunal de enjuiciamiento, ¿sale? Tribunal de enjuiciamiento o juez de juicio oral, ¿vale? Mientras, cuidado que se está abriendo mucho microfonito, compañeritos, por favor. Mientras que en la fase de ejecución de sanciones penales, vamos a tener a un juez de ejecución, ¿sale? De sanciones penales. Muy bien. Entonces, bueno, es muy importante la función que tiene el órgano jurisdiccional. Por supuesto, también vamos a tener autoridades de supervisión, como son las del cumplimiento de medidas cautelares y también las que van a vigilar el cumplimiento de las condiciones que se fijaron dentro de las salidas alternas al proceso penal, en particular dentro de la suspensión condicional del proceso. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a iniciar con el desarrollo de las audiencias. Bien, continuamos. Empezamos con la apertura de la audiencia. En esta apertura de la audiencia en su fase inicial, en la etapa ya formalizada, vamos a tener nosotros en este punto lo siguiente. Si se dan cuenta de conformidad con lo que hemos venido exponiendo hasta este punto, estamos ante el tribunal, ¿sale? Y en esta sala de oralidad tenemos a el encargado, encargada de sala, y tenemos a su señoría, juez, jueza de control. En este punto, la encargada, el encargado de sala, va a verificar que se cumpla con lo siguiente. Empecemos. Punto número 1. Que estén los intervinientes que necesitan estar dentro de la celebración de la audiencia. ¿Vale? Se percata que está la fiscalía, ¿sale? Por otra parte, el asesor, la asesora jurídica de la víctima, y se encuentra la defensa y, por supuesto, el imputado. Secretario, secretaria de sala va a verificar y tomar a los generales de las personas que están compareciendo. Su nombre, su domicilio, su edad, su ocupación, ¿sale? Y bueno, va a tomar las generales de estas partes que estén interviniendo. También verificará que se den las condiciones técnicas para la celebración de la audiencia.
el tema de audio, el tema del video, el tema de seguridad de la sala. ¿Sale? También en este punto identificará, iniciando la audiencia, el motivo de la audiencia y por supuesto señala al órgano jurisdiccional que preside la audiencia. ¿Sale? Ahora vamos a pasar el balón en la cancha del juez de control. Su señoría, el juez, la jueza de control, que ya vamos a tenerlo aquí y que ya fue presentada por la por el secretario de sala, verificará lo siguiente. Su señoría individualiza a las partes. ¿Quién comparece por la fiscalía? ¿Quién comparece como asesor jurídico de la víctima? ¿Sale? ¿Quién comparece? ¿Quién es por la otra parte? ¿Quién es el abogado, la abogada de la defensa? ¿Y quién es el imputado? El juez, la jueza de control, verificará que conoce sus derechos el imputado. Y en caso de no conocerlos, éste se los tendrá que explicar. Muy bien. También, por supuesto, en el caso de tener un detenido, es muy importante que su señoría califique si esa detención es legal o no legal. ¿Sale? Este es un punto muy importante durante la celebración de esta audiencia. Bien, vamos por partes, vamos entendiendo qué es lo que va ocurriendo durante el desarrollo de cada una de estas partes de la audiencia. Perdón, avanzamos un poco más y vemos la cuestión de, por ejemplo, el control de detención. ¿Sí? Bueno, este es importantísimo porque de alguna manera vamos a tener nosotros que una persona ha sido detenida, ¿vale? Y esta detención se debe de realizar respetando los derechos fundamentales de el sujeto activo. Y en este punto fue detenido en flagrancia al momento de estar cometiendo el hecho que la ley señala como delito, ¿sale? Ha sido detenido después de una persecución ininterrumpida o tiempo después, cumpliendo con el tema de la inmediatez, cuando una persona hace un señalamiento directo, ¿sale? Esto es muy importante destacarlo porque, bueno, acuérdense que la Constitución establece que en este supuesto hay un plazo constitucional de 48 horas, mismos que se pueden duplicar a 96 horas, en este caso a consideración del propio sujeto activo, y bueno, se tendrá que presentar ante un juez de control para que se califique si la detención es legal o no legal. Entonces, ahora sí, acudimos ante la presencia del juez, la jueza de control, y la fiscalía va a presentar los argumentos bajo los cuales soporta la legalidad de la detención. Señala los elementos bajo los cuales llevó a cabo esta detención y que esta detención se complementó, se realizó tomando en consideración, por supuesto, en este punto, respetando los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto que también tendría que tomar en consideración
lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a abrir debate y vamos a escuchar también a la defensa. ¿Sale? Ese da un tema de contradicción entre los argumentos que presentan las partes y su señoría tendrá que calificar. Calificará la detención es legal y entonces se ratifica y vamos a continuar con la celebración de la presente audiencia. O todo lo contrario, nos dice que no es legal la detención y entonces vamos a poner en libertad al imputado, por supuesto, con las reservas que establezca la ley, para que no se sustraiga de la acción de la justicia y, por supuesto, estimados amigos, pues se garantice su comparecencia en la continuación que va a ser la formulación de imputación. ¿Vamos bien? Acuérdense que es muy importante que en este caso la fiscalía va a presentar su teoría del caso. ¿Vale? La teoría del caso que presentará la fiscalía, recuerden los elementos fácticos, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Entonces es tiempo, modo y lugar. Normativos, ¿sale? Acuérdense de su teoría del delito, ¿sale? La conducta, ¿sale? La conducta humana. ¿Sale? Que es, tiene los siguientes elementos. Típica, ¿sale? Antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Hay que demostrar los elementos de nuestra teoría del delito y en este punto tanto los fundamentos sustantivos como los adjetivos. ¿Sale? Sustantivos como los adjetivos. Y por supuesto, también en este punto, si es necesario, hacer un ejercicio de control de constitucionalidad, ¿sale? O un ejercicio de control de convencionalidad. Muy bien. Difuso si es el caso de que tengamos que realizarlo. Y por supuesto también los elementos probatorios, ¿sale? Es decir, cómo se va a soportar la teoría del caso de la fiscalía, ¿sale? Testimoniales, periciales, instrumentales, documentales, presuncional, etcétera, etcétera. Muy bien. Continuamos y vamos a ver la formulación de la imputación. Empezamos con este ejercicio y vemos que en este punto la formulación de imputación es esa comunicación que tiene la fiscalía con el imputado, ¿sale? Sobre la investigación en la comisión de un delito en su contra. Se le informa ante la presencia de un juez de control que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Cuáles son los elementos de mi formulación de imputación? Empezamos hablando de el hecho,
circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen que ver con el injusto penal que se está ventilando en esa audiencia. La clasificación jurídica. Recuerden que esto es un elemento muy, muy importante. Ya hay una prelación lógica dentro de nuestra teoría del delito que nosotros tenemos que llevar. Acuérdense, la conducta humana. El primer elemento, hablamos de la tipicidad. La adecuación de esta conducta con la hipótesis normativa que establece el legislador. ¿Sale? Ese vínculo, esa relación, esa conexión, vamos a conocerla nosotros con el nombre de nexo de causalidad. ¿Sale? Bueno, avanzamos un poco más y tenemos el elemento de la antijuridicidad. ¿Sale? En este elemento de antijuridicidad, acuérdense que se va a presentar cuando el injusto penal lesiona el bien jurídico tutelado por la norma y no hay una causa que justifique haber ido en contra del orden jurídico. No hay una causa de justificación, no hay una legítima defensa, no hay un ejercicio de un derecho, no hay un cumplimiento de un deber. Porque si se demostrara una excluyente de responsabilidad penal, entonces ya no tendríamos que hablar de la comisión de un delito. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos maestros? Muy bien. Ok, avanzamos un poco más y también, por supuesto, vamos a encontrar otro elemento y en este punto vamos a hablar de la culpabilidad, que este es un elemento subjetivo porque va a medir dos temas importantes, el dolo y la culpa. ¿Sale? El dolo, pues implica la intencionalidad, el propósito, implica el conocimiento del injusto penal. Y a pesar de que lo conocemos, a pesar de que sabemos que estamos en contra del orden jurídico, decidimos materializar nuestra conducta. ¿Sale? Y en ese supuesto, bueno, hay una responsabilidad. Aquí habrá que clasificar si es un dolo directo o es un dolo meramente eventual. El dolo directo, ¿sale? El dolo indirecto o el dolo eventual. El dolo directo, hacia allá encaminé mi conducta, hacia allá la llevé a cabo. Ese fue el injusto que yo pretendí llevar. El indirecto, pues a veces asumimos las consecuencias de nuestra conducta. Voy a robar un banco, pero digo, si alguien se me atraviesa, pues voy preparado para todo. ¿Se entiende? Es decir, no iba mi conducta encaminada a causar lesiones o a causar un homicidio, pero bueno, si alguien se interpone, pues lo tendré que hacer. Y el eventual implica un resultado más allá del esperado. Si bien es cierto, sí queríamos lesionar un bien jurídico tutelado, no queríamos que ese se materializara, no queríamos que fuese más allá, pero bueno, ahí lo tenemos. Dentro de estos elementos de la culpabilidad, algunos autores van a agregar otro elemento que va a ser un tema que vamos a llamar como la imputabilidad, la idoneidad, la capacidad del sujeto activo en razón a su mayoría de edad, en razón a su comprensión de ser sujeto de la norma penal.
porque hoy vamos a hablar de un procedimiento penal para inimputables. Entonces, un elemento fundamental dentro de la teoría del delito también en cuanto al sujeto activo es el elemento de la imputabilidad. Continuando con todos estos argumentos, vamos a llegar a un elemento de punibilidad, sanción, castigo que establecen las normas penales. Y entonces, cuando hablamos nosotros de esta clasificación jurídica, hay que demostrar todos estos supuestos que venimos exponiendo. Recuerden que la teoría del caso de la fiscalía debe de demostrar más allá de toda duda razonable todos estos elementos, porque la defensa con que nos demuestre un solo elemento negativo, con uno solo, desvirtúa la teoría del caso en este aspecto de la fiscalía, ¿sale? Nos basta uno solo es más que suficiente. Continuando con nuestra exposición, también es importante destacar la forma de participación del sujeto activo. ¿Cómo intervino? ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál fue su participación en la comisión de ese injusto penal? Y en este punto vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va, ¿sale? Tenemos al sujeto activo, ¿sale? Y su participación, ¿sale? Vamos a hablar de la autoría. Vamos a hablar de la complicidad y vamos a hablar del encubrimiento. Ok. Autoridad, autoría. Ay, bueno, aquí dije autoridad, es autoría. ¿Sale? Autor intelectual, autor material, un coautor, una coautoría. ¿Sale? En este punto, intelectual lo prepara, lo idea, lo gestiona, retribuye para que se lleve a cabo. El material tiene el control de la escena, lo lleva a cabo, es el que lo va a materializar, va a verificar su cumplimiento. Y la coautoría implica ese trabajo en conjunto, esa decisión en la cual dos o más personas intervienen en la comisión del injusto penal. Ahí lo tenemos. Dentro de la complicidad vamos a tener un cómplice primario, ¿sale? Y un cómplice secundario. La diferencia entre autoría y la complicidad es de que en la complicidad no se tiene el dominio del hecho y se interviene en auxilio de un autor, ¿sale? En la complicidad, en su aspecto primario, la intervención de este sujeto activo es fundamental en la comisión del hecho que la ley establece como delito. En la complicidad secundaria, pudiese encontrarse ausente y aún así se hubiese llevado. Por ejemplo, en el robo de un banco, tenemos al autor material que se auxilia de un cómplice primario que ingresa con él en el banco y llevan a cabo el atraco, el robo. Mientras que el cómplice secundario es el que se encuentra afuera del banco esperando la huida. Es decir, aunque no hubiese intervenido, se hubiese cometido el injusto penal. Y en el encubrimiento, pues bueno, ya tenemos la cuestión de que el delito se ha consumado, no intervino, pero da refugio a las personas que lo cometieron.
¿sale? De alguna manera entorpece la investigación de la fiscalía o de alguna manera, pues, encubre la comisión de este delito, aunque él tiene conocimiento de la parte de la comisión del mismo. En este punto también es fundamental, ante la presencia de un juez de control, establecer e informar las personas que, pues, de alguna manera realizan acusación en contra del sujeto activo. La defensa en este punto de la formulación de imputación podrá pedir las aclaraciones que estime conducentes para para este punto, y también, por supuesto, se le hace del conocimiento al imputado de su derecho a presentar su declaración. ¿Sale? ¿Y esto qué implica? Pues tiene una implicación fundamental en la cuestión, mis queridos amigos, de, este, por supuesto, es un derecho constitucional. Recuerden lo que hablamos tanto de la contradicción como también la cuestión de la garantía de audiencia. Entonces, pido las aclaraciones que considere necesarias sobre esa acusación, ¿verdad? Sobre esa formulación de imputación. Y por supuesto, una vez que se le da al imputado el derecho a declarar, se le tiene que informar: a ver, señor, usted está en este tribunal y también le hago del conocimiento que lo que usted diga en esta sala de oralidad podrá ser utilizado en su contra. Pero si usted decide reservarse y no formular su declaración, tampoco esto tendrá por qué tener ninguna represalia en su contra. Es un derecho fundamental el que usted tiene, si así lo decide, pues guardar silencio, ¿verdad? Continuamos y vemos un poco más adelante, mis estimados amigos, lo referente con la cuestión de la solicitud de vinculación a proceso. ¿Sale? En este punto, nuestra Constitución señala que el juez de control tiene un plazo constitucional de 72 o 144 horas para determinar la situación jurídica de el imputado. Es muy importante que su señoría verifique si es deseo del sujeto activo y con la adecuada representación de su defensa, resolver sobre la vinculación a proceso en el plazo que establece la Constitución. ¿Sale? Es decir, en este punto estamos en la audiencia, ¿sale? Y bueno, le informa su señoría, pues, que él podría adherirse al plazo constitucional de 72 o 144 horas para resolver su situación jurídica. Si él decide, con asesoría de su defensa, adherirse a este plazo constitucional o renuncia al mismo. Entonces, es muy importante que el juez de control verifique esto, ¿sí? En el primer supuesto, vamos a poner como ejemplo, que renunciase al plazo constitucional. Bueno, entonces vamos a tener que continuar con la audiencia. Es el primer supuesto que vamos a mencionar. Entonces, aquí tenemos que se decide renunciar al plazo constitucional. Vamos a continuar con la celebración de la audiencia. Y en este momento, entonces, su señoría le va a dar el uso de la voz a la fiscalía para que funde y motive su solicitud a proceso, a vinculación a proceso. Se le da el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima y, por supuesto, también a la defensa para debatir sobre esa vinculación a
proceso. Entonces, en este supuesto, estamos mencionando la renuncia al plazo constitucional. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para la vinculación a proceso? Vamos a mencionarlos. Uno, mis queridos maestros, ya se ha formulado imputación. ¿Sale? Ya lo vimos con antelación. Ya la fiscalía, ante la presencia del juez de control, le señaló al imputado que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sale? Dos, ya se le dio la oportunidad de presentar su declaración. ¿Lo hizo o no? Bueno, pero ya se le dio ese derecho fundamental, ¿sí? En la carpeta de investigación que en este momento vamos a presentar, existen datos de prueba suficiente que verifican la probable responsabilidad del sujeto activo en la comisión del hecho que la ley señala como delito. ¿Sale? En esa carpeta de investigación tenemos esos elementos. Por supuesto, no debe de existir alguna excluyente del delito o causa de extinción de la acción penal, porque si aquí se verificara algún elemento dentro de estas causas de justificación, como serían la legítima defensa, ¿sale? Legítima defensa, ¿sale? El cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, y esto quedara perfectamente demostrado, esto sería una causa de excluyente del delito. Y como consecuencia, esto excluye la acción penal. Ya no tendría caso continuar porque ha sido verificado estos elementos que excluyen el delito. Recuerden, el auto de vinculación a proceso es muy importante que sea dictado por el mismo delito señalado en la formulación de imputación. Muy bien, maestros. Bien. Ahora vamos a abrir debate en el caso de que si en ese caso, el imputado con la respectiva asesoría de su defensor se adhieran al plazo constitucional de las 72 o 144 horas. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a verlo. Ahí va. Mucha atención, por favor. Muy bien, estimados amigos. ¿Qué ocurre aquí? Muy bien. Atentos, por favor. Vamos a verificar que las medidas cautelares las vamos a definir como las obligaciones que el imputado deberá de cumplir dentro de este proceso penal y de esta manera asegurar que éste no se va a sustraer de la acción de la justicia, no obstaculizará el proceso y, por supuesto, no pondrá en riesgo a la víctima. ¿Sí? Vamos a ver este supuesto. El imputado, junto con la asesoría adecuada de su defensor, se adhiere al plazo constitucional de 72 o 144 horas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el primer supuesto, ya lo hemos mencionado, nos vamos a adherir al plazo constitucional. Va, tendríamos que terminar esta audiencia y vamos a continuar con la misma hasta que se cumpla el plazo constitucional. Entonces, lo que va a ocurrir aquí
como consecuencia de que se adhieren al plazo constitucional, vamos a verificar que tendremos que abrir el debate sobre medidas cautelares. ¿Sale? Vamos a abrir debate sobre medidas cautelares y ya después vamos a continuar cuando llegue el plazo con la formulación de imputación. En el caso de que nos hubiésemos adherido al plazo constitucional. Dos, se renuncia al plazo. Entonces, las medidas cautelares van a debatirse después de la vinculación a proceso. ¿Sale? Continuamos. Acuérdense que la medida cautelar de última ratio es la prisión preventiva. Hay que justificar la necesidad de la medida cautelar. Por eso tenemos nosotros una oficina dentro de la propia fiscalía que se encarga de presentar estos informes sobre medidas cautelares, la unidad de medidas cautelares. La fiscalía debe demostrar la necesidad de esa medida cautelar tomando en consideración la probabilidad de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia, que se pone en riesgo a la víctima o ofendidos, o también que en este caso el sujeto activo pueda obstaculizar el proceso. ¿Sale? Entonces vamos viendo qué es lo que va ocurriendo. Bien, avanzando un poco más después de concluir este debate sobre medidas cautelares, y ya vimos el supuesto de adherirme al plazo constitucional o renunciar al mismo, vamos a verificar la cuestión de plazo para cierre de investigación. En este punto, mis estimados amigos, las partes van a solicitarle a su señoría, el juez de control, plazo para cierre de investigación. Si el delito tiene una pena de prisión menor de 2 años, el plazo será de 2 meses. Y si rebasa esa punibilidad, el plazo que se va a establecer será de 6 meses. ¿Sale? Muy bien. Me dice el maestro Alfredo Estrada del Río que también otro motivo para imponer las medidas cautelares tendría que ver con la cuestión referente a, permítame tantito, a interrumpir, el de interrumpir la investigación. Ok, también es muy importante esta cuestión que nos acaba de señalar y complementa estos argumentos sobre las medidas cautelares. Muy bien. Ok, bueno, ya después de que se ha establecido el plazo para cierre de investigación complementaria, vamos a realizar las últimas manifestaciones en la celebración de esta audiencia. Entonces, bueno, con esto prácticamente, mis estimados amigos, vamos a ver que las últimas manifestaciones normalmente van a ser la solicitud del registro de audio y video, pues de lo que ocurrió durante la celebración de esta audiencia. Muy bien. Conclusiones sobre esta etapa de investigación. Vamos a ver cuáles serían nuestras conclusiones. Desarrollamos todo este proceso que venimos comentando y verificamos que ocurrió lo siguiente. La primera hipótesis que hemos establecido es un tema de control de detención. Tenemos un sujeto que fue detenido y que ha sido presentado ante un juez de control para que su señoría califique
si la detención es legal, ¿sale? O la detención no es legal y tiene que poner en libertad con reservas de ley, ¿sale? Esto es lo primero que venimos debatiendo. En el caso de que se califique de legal la detención, vámonos al siguiente punto. En el siguiente punto, nosotros abrimos debate sobre la cuestión, mis estimados amigos, de lo que conocemos como la formulación de imputación. Le hacemos del conocimiento al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Recuerden los elementos de la formulación de imputación: el hecho, su clasificación jurídica, la forma de participación, además que la defensa puede pedir aclaraciones sobre esa formulación de imputación. Y por supuesto, el derecho constitucional que tiene el imputado de presentar su declaración. Continuamos y aquí vimos dos supuestos. El primer supuesto que hemos estudiado tiene que ver con la solicitud de vinculación a proceso. Recuerden que hay un plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. Ese plazo es de 72 horas o de 144. Esto lo establece nuestra Constitución. Si renunciamos el plazo, bueno, lo primero que vamos a resolver es la vinculación a proceso y después medidas cautelares. Y si nos adherimos al plazo, entonces sería todo lo contrario. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con el tema de las medidas cautelares. Recordar, mis estimados abogados, la medida cautelar de última ratio, por supuesto, es la prisión preventiva. Vamos a aplicar medidas cautelares menos lesivas. Lo importante sería analizar la probabilidad de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en riesgo a la víctima o también en su momento obstaculice el proceso. Llegamos al punto de donde le vamos a solicitar a su señoría, ¿sale?, el plazo de cierre de investigación, que ya mencionamos cuál va a ser el plazo que se va a establecer. Y por último, las manifestaciones de las partes en la conclusión de la audiencia. Y recuerden que estas manifestaciones van a ir enfocadas, mis estimados amigos, en la solicitud de audio y video de la audiencia. Muy bien. Ok. Concluyendo con este punto, rápidamente entramos ahora a la cuestión de la etapa intermedia. ¿Sale? A grosso modo vamos a revisarla. Dentro de esta etapa intermedia, vamos a señalar lo siguiente. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es la preparación a juicio. Vamos a limpiar todo aquello que no sea relevante, todo aquello que no trascienda en la litis. Vamos a depurar los hechos que de alguna manera no van a ser controvertidos cuando lleguemos al juicio. Además, vamos a llegar a acuerdos probatorios, vamos a fijar de modo muy preciso el objeto del juicio, las personas intervinientes y la prueba que va a ser analizada en juicio. Recordemos,
no olvidemos el tema de que en esta fase se ofrecen los medios de prueba. Las partes llegamos a acuerdos probatorios, se solicita la exclusión de pruebas, se abre a debate y su señoría resuelve, y también el tema de la depuración de hechos que no son controvertidos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Estimados amigos, ha concluido el plazo de cierre de investigación. ¿Sale? Hemos llegado a este punto de conclusión. Plazo de cierre de investigación. Muy bien. Ok. Muy bien, estimados amigos. De esto que estamos señalando, bueno, ya han pasado 15 días. Ok. Ahora la fiscalía tendrá que presentar acusación, en su caso solicitar sobreseimiento de la presente causa porque no demostró o no logró acreditar la comisión de un hecho que la ley señala como delito con todos los elementos que lo configuran, o en todo caso justificar la necesidad de una ampliación. En el caso de que presente su acusación ante el juez de control, este va a notificar a las partes, al asesor jurídico de la víctima, ¿sale? Y a la defensa. El asesor jurídico de la víctima, en relación a ese escrito de acusación, una vez que ha sido notificado, tiene un plazo de 3 días para constituirse como acusador coadyuvante. ¿Sale? Después de fenecido este plazo, vamos a tener que hay un plazo de 10 días, ¿sale? En la cual la defensa tendrá la oportunidad de dar contestación por escrito a la acusación, o la va a hacer de forma oral durante la celebración de la audiencia intermedia. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y bueno, estimados amigos, recuerden que en la acusación que presenta la fiscalía, pues ésta está presentando su respectiva teoría del caso, sus elementos fácticos, que son esas circunstancias de tiempo, ¿sale? De modo y de lugar que soportan su acusación, sus elementos normativos, ¿sale? Que tendría que ver con sus fundamentos de constitucionalidad, de convencionalidad y también, por supuesto, de legalidad, aplicando tanto la norma sustantiva, es decir, el Código Penal, o leyes especiales, y adjetiva, ¿sale? ¿Qué tendría que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales? Muy bien. Ok, y por supuesto, sus elementos probatorios, ¿sale? Con los cuales va a soportar esta teoría del caso, ¿sale? Es importante los medios de prueba que se van a desahogar en la audiencia de juicio, pero también los que van a ser desahogados en la audiencia de individualización de sanciones penales, ¿sale?
de individualización de sanciones y donde se va a establecer la pena del sujeto activo en el caso de que se demuestre su responsabilidad. Muy bien. Ok. Vamos a continuar y entonces vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Ya hablamos que la fiscalía presenta su acusación y el juez notifica las partes. Ok. En este punto, la víctima se va a manifestar por conducto de su asesor y entre los argumentos que podrá exponer serían los siguientes. Uno, solicitar la reparación del daño summonto. Constituirse como coadyuvante dentro del proceso, ofrece sus medios de prueba, señala cuáles son los vicios formales de la acusación, no se manifiesta o se adhiere a la acusación ministerial. ¿Sale? Son las posibles manifestaciones de la víctima una vez que ha sido notificada. ¿Sale? La defensa pues dará contestación por escrito o lo hará durante la celebración de la audiencia intermedia. El juez señala fecha y hora para que tenga verificativo esta audiencia intermedia y bueno, pues las partes ya están debidamente emplazadas para que comparezcan a la celebración de esta audiencia intermedia. Si se fijan a grosso modo, ya hemos señalado un punto muy importante. Esta etapa intermedia, ¿sale? Tiene dos fases. Una fase escrita, ¿sale? Y una fase oral. Muy bien. La fase escrita, ya mencionamos lo que va a incluir, ¿sale? La presentación de la acusación, ok. Las manifestaciones de la víctima, en la cual se puede constituir como acusador, coadyuvante, y también, por supuesto, el escrito de la defensa, realizando la contestación a la acusación. Y la fase oral, pues, con la celebración de la audiencia intermedia. Muy bien. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos, y por lo menos revisamos en este punto, bueno, damos continuidad y ¿qué va a ocurrir? Muy bien. Ya vemos que se va a declarar la apertura de esta audiencia por conducto del juez de control, verifique que estén las partes que deban de comparecer a la audiencia y su señoría le va a dar uso de la voz a la fiscalía. La fiscalía en este momento va a presentar una exposición resumida de su acusación. Tal, acuérdense que ya la presentó por escrito, postulando su teoría del caso, los elementos que ya mencionamos con antelación y bueno, va a exponer brevemente su acusación. El asesor, la asesora jurídica de la víctima, en el caso de que se hubiesen constituidos también como coadyuvantes, podrán manifestarse y presentar esa postura sobre su teoría del caso. Y también, por supuesto, del acusado o la defensa se van a manifestar sobre incidentes o excepciones procesales que se presenten. Su señoría abre debate y va a tener que resolver
los incidentes y excepciones que en su momento presente la defensa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, mis estimados amigos? Ok, vamos a continuar. Recuerden que en esta fase, uno de los puntos más importantes es el tema del descubrimiento probatorio. Es muy importante que aquí las partes pues abran las pruebas, se demuestren qué es lo que van a desahogar durante el desarrollo del juicio oral. Entonces, sobre este punto, destacamos lo siguiente. Las partes pueden llegar a acuerdos probatorios. Entonces, verificaremos que aquí pudiese llegar a un acuerdo de la fiscalía, ¿vale? Con la defensa, siempre y cuando no exista una oposición fundada y motivada de la víctima o ofendida. Las partes llegan a un acuerdo, ¿sale? Lo presentan y el juez de control resuelve en relación a ese acuerdo probatorio, en relación a ese hecho no controvertido. Como ya les mencioné, se hace el descubrimiento probatorio. Si hay un ocultamiento de pruebas, bueno, su señoría va a resolver y procede contra el responsable, dando vista al superior jerárquico del fiscal o en su caso imponiendo una corrección disciplinaria para el caso de la víctima u ofendido. Muy bien. Bueno, prácticamente, compañeros, después de esto que estamos argumentando, se van a ofrecer los medios de prueba. ¿Sale? Ofrecemos medios de prueba, se abre debate, las partes podrán solicitar la exclusión de medios de prueba y en este punto su señoría va a abrir debate y resolver si admite o desecha dicho medio de prueba. Concluimos con cuando el juez dicta auto de apertura a juicio oral y ordena se envíe todo lo actuado al tribunal de enjuiciamiento para que se declare cerrada la audiencia. Muy bien. Ok. Estimados amigos, de esto que hemos comentado, es muy importante hacer un resumen de todo lo ocurrido. Hablamos en primer lugar de la fase escrita de la etapa intermedia, cuando se presenta el escrito de acusación. ¿Sale? Escrito de acusación por parte de la fiscalía. Este se va a presentar ante el juez de control y el juez de control va a notificar a las partes. ¿Sale? Tenemos aquí el primer punto en donde el asesor jurídico de la víctima, en representación de los derechos de esta, se puede manifestar en cuanto a la reparación del daño, ¿sale? O también podrá constituirse como acusador coadyuvante, presentando una teoría del caso alterna a la fiscalía y señalando los vicios formales de la acusación. Y después, por supuesto, en esta fase escrita, vemos la posibilidad también que en la defensa presente su escrito de contestación de acusación, aunque esta contestación la puede ser en audiencia intermedia.
Ok, muy bien. Con esto concluye la fase escrita. Seguimos con la fase oral. Y en esta fase oral de la celebración de esta audiencia intermedia, destacábamos que le vamos a dar, le vamos a dar uso de la voz a la fiscalía y la fiscalía va a presentar en primer lugar, mis estimados amigos, una exposición resumida de su acusación. ¿Sale? Entonces es una exposición resumida de su acusación. Presenta su teoría del caso. La víctima u ofendido por conducto del asesor jurídico, ¿sale? También, en el caso de haberse constituido como coadyuvante, presentarán esa exposición resumida. Y por supuesto, también se va a manifestar la defensa. Es muy importante la cuestión del descubrimiento probatorio que se realice aquí. Es fundamental. Las partes pueden llegar a acuerdos probatorios. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la celebración de acuerdos probatorios, de hechos que no van a ser controvertidos, ¿sí? También recuerden la cuestión de que se va a abrir debate sobre los medios de prueba que van a ofrecer y que van a ser desahogados en juicio. Sobre este ofrecimiento de medios de prueba, se abre debate y se podrá solicitar la exclusión. Vamos a abrir debate y su señoría va a resolver. ¿Sí? Cerramos con el tema de cuando el juez de control dicta el auto de apertura a juicio oral, envía lo conducente al tribunal de enjuiciamiento y se declara cerrada esta audiencia. Muy bien. Ok. Estimados amigos, vamos a iniciar entonces la siguiente fase. Y en la siguiente fase vamos a iniciar con la etapa de juicio oral. Muy bien. Ok. En esta etapa de juicio es importante destacar lo siguiente. Vamos a continuar. Muy bien. Perfecto. En esta etapa es una fase importantísima de decisión. Se va a resolver en cuanto a la acusación, en cuanto a las pruebas, en cuanto a la contestación de esta. ¿Sale? Es crucial. Es importante destacar que aquí ya tenemos una diferencia fundamental. ¿Sale? Su señoría que intervino en la etapa intermedia, en la etapa de investigación, no podrá comparecer cuando se conforme el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sale? Es muy importante que ninguno de los integrantes de este tribunal hubiesen intervenido en ninguna de las fases anteriores. ¿Sale? Muy bien. Seguimos y analizamos entonces la apertura de la audiencia de juicio oral. El juez que preside la audiencia señala el objeto de juicio
¿Y cuáles son los acuerdos probatorios que las partes suscribieron en la audiencia intermedia? Empezamos con los alegatos de apertura, ¿vale? En el orden que aquí venimos exponiendo, de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima y de la defensa, ¿sale? En estos alegatos de apertura que se van a formular ante el tribunal de enjuiciamiento, vamos a encontrar que estos alegatos tendrán que ver con las promesas que las partes van a fijar durante la celebración de este juicio. La fiscalía va a presentar su teoría del caso. El verbo rector es en un futuro. Se demostrará, se acreditará, se probará, se justificará, se demostrará. Muy bien. Escuchamos la teoría del caso de la fiscalía, la teoría del caso del asesor jurídico de la víctima u ofendido y también, por supuesto, la teoría del caso de la defensa. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante el orden que estamos señalando para el adecuado desarrollo de esta audiencia. Entonces, recordemos. Esa teoría del caso que va a tener elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, elementos normativos y, por supuesto, probatorios. Todos estos supuestos ya están perfectamente verificados durante la celebración de la audiencia intermedia porque fue una fase de preparación a juicio oral. Se confronta la teoría del caso, en primer lugar, de la fiscalía, ¿sale? Después, la de el asesor jurídico de la víctima y concluimos con la defensa. Muy bien, bien. Vamos a continuar y verificamos la cuestión de el desahogo de los medios de prueba que fueron admitidos durante la audiencia intermedia. Muy bien, bien. Vamos a continuar en este orden de exposición de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima o ofendido y de la defensa. ¿Sale? Durante el desarrollo del debate se podrá presentar objeciones. ¿Sale? Acuérdense del principio de contradicción. En este caso se abre a debate y el juez de control va a resolver si ha lugar, bueno, juez de control, en este caso el juez que preside el tribunal de enjuiciamiento va a resolver si ha lugar o no a la objeción que se está presentando. Recuerden la cuestión de la contradicción. ¿Sale? Si se presenta este elemento, pues bueno, entonces su señoría tendría que resolver si ha lugar o no a la objeción que sea formulada. Muy bien. Ok. Ya desahogamos las pruebas. Ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar. Entonces, mis estimados maestros, vamos a continuar con que se declara cerrado el periodo de desahogo de pruebas y bueno, ya las partes van a exponer sus alegatos de clausura en el que en este caso puede haber réplica y como consecuencia se va a dar la dúplica conducente. ¿Vale?
En este caso, los alegatos de clausura son en el orden que ya hemos venido exponiendo con antelación, de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima y por supuesto también de la defensa. ¿Sale? Bien, ya se han agotado los alegatos de clausura. Acuérdense que el verbo rector de estos alegatos es en pasado. Se demostró, se acreditó, se justificó, se probó, se acreditó, etcétera, etcétera. Ya no hay ningún alegato, no hay réplicas o habiéndolas, ya se formularon, así como su respectiva dúplica. El tribunal va a entrar en receso para deliberar, ¿sale? Y en este punto, el tribunal emitirá un fallo, sentencia que puede ser condenatoria o sentencia que en su caso será absolutoria. En el caso de que tengamos nosotros la sentencia condenatoria, muy bien. En el caso de que tengamos nosotros la sentencia condenatoria, vamos a verificar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Continuamos. En este supuesto, mis estimados amigos, vamos a ver que el juez señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de individualización de sanciones y el tema de reparación del daño. ¿Sale? Recuerden que en la fase intermedia nosotros presentamos medios de prueba que iban a ser desahogados en esta audiencia. Llegamos a la celebración de esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Pues declara abierta la audiencia, se exponen los alegatos en el orden que ya se ha venido estableciendo de la fiscalía, del asesor de la víctima u ofendido y de la defensa. ¿Sale? Muy bien. Se desahogan los medios de prueba que fueron admitidos en audiencia intermedia relacionados con la individualización de sanciones y reparación del daño en el orden que ya se ha expuesto con antelación de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima y por supuesto de la defensa. En ese orden vamos a desahogarlos. Estimados amigos, después se van a formular los alegatos de clausura, ¿sale? Y bueno, ahora sí, después de todo lo anteriormente desarrollado, ahora sí el tribunal va a entrar a deliberar y va a establecer un fallo en relación a la pena y al tema de la reparación del daño. Sobre esta determinación, las partes podrán presentar recurso de apelación que es un recurso horizontal porque va a conocer, perdón, vertical, porque va a conocer el superior jerárquico del juez y se va a calificar en el caso de que se admita la resolución que dicte la sala, podrá modificar este fallo, lo confirma o también lo revocará o ordenará su reposición total o parcial. En el caso de que quede confirmada, estimados amigos, pues también tendremos la redacción y explicación de la sentencia y vamos a remitir la sentencia una vez que ha quedado firme a un juez de ejecución y autoridades penitenciarias para que verifique el cumplimiento de esta sentencia.
Recuerden, ya hemos agotado el principio de definitividad. ¿Esto qué implica, mis estimados maestros? Bueno, tiene una implicación muy importante en el sentido de que podemos irnos al medio de control de constitucionalidad llamado amparo directo. Recuerden, a partir de que ya tenemos hemos agotado todos los recursos, tenemos hasta un plazo de 8 años para la tramitación del amparo directo. Muy bien. Estimados amigos, de todo lo que mencionamos en esta fase, ya para llegar a la conclusión, destacamos lo siguiente. Va a ser ante un tribunal de enjuiciamiento y entonces explicamos que el desarrollo de esta audiencia será de la siguiente manera. Lo primero que va a ocurrir es que el juez que preside la audiencia señalará el objeto de esta audiencia y así como señala cuáles son los acuerdos probatorios que las partes han suscrito en la etapa intermedia. Vamos a dar el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos de apertura en el orden que ya hemos señalado. La fiscalía, ¿sale? Asesor jurídico de la víctima y por supuesto de la defensa. En este orden los vamos a presentar. Después vamos a tener, estimados maestros, la cuestión del desahogo de los medios de prueba de la fiscalía, asesor jurídico de la víctima y la defensa. Aquí se podrá presentar la objeción y el tribunal tendrá que verificar si ha lugar o no a la objeción que se está presentando. Ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, destacamos que se van a formular lo referente a los alegatos de clausura de la fiscalía, ¿sale? De la asesor jurídico de la víctima y por supuesto de la defensa. Sobre este caso puede haber réplica y si hay réplica, por supuesto que habrá un tema de dúplica. Muy bien. Se han agotado los alegatos de clausura. El tribunal va a deliberar y en este caso va a emitir su fallo, su resolución. Destacábamos, mis queridos amigos, la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño con los elementos que ya hemos venido exponiendo. La presentación de los alegatos, ¿sale? Alegatos de apertura, ¿vale? Vamos a verificar el desahogo de prueba que fue admitida en audiencia intermedia específicamente para la individualización de sanciones y reparación del daño. Los alegatos de apertura y el desahogo de prueba es en el orden que ya venimos exponiendo. Primero, de la fiscalía. Segundo, asesor jurídico de la víctima. Tercero, de la defensa. Muy bien. Bien. Se desahogan medios de prueba, se formulan los alegatos de clausura. Y bueno, compañeros, ahora sí, vamos a entrar a un tema de deliberación en relación al tema de las penas
y por supuesto en tema referente con la reparación del daño. Sobre estas determinaciones, acuérdense que se podrá presentar recurso de apelación. Este recurso de apelación es lo que llamamos, es un recurso vertical porque va a conocer el superior jerárquico de el juez y en este caso confirma, modifica o revoca. Una vez que se haya confirmado esta sentencia, una vez que ya se haya dado explicación de la misma, se va a enviar al juez de ejecución de sanciones penales y autoridades penitenciarias que van a vigilar el cumplimiento de esta sentencia. Estimados amigos, hasta este momento de nuestra exposición, ya hemos venido estudiando a grosso modo el desarrollo de la fase de investigación, ¿sale? La fase de investigación, tanto en su fase de investigación desformalizada, ¿sale? Como la formalizada. Ya hablamos de la etapa intermedia, tanto en su fase escrita, ¿sale? Como en su fase oral. Y ya hablamos de la de juicio oral, tanto con la cuestión de los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas, los alegatos de clausura, la deliberación, la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y bueno, la cuestión del verificar el cumplimiento de esta sentencia. A grosso modo son los puntos que hemos venido estudiando, por lo menos en esta primera parte de nuestra exposición. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, bueno, ahora vamos a entrar a la cuestión de salidas alternas al proceso penal, medios alternos de solución de controversias y, por supuesto, la función del juez de control de garantías constitucionales, para después continuar con los procedimientos especiales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien.